Empecé Paro. a grabar de una vez. Ya luego lo corrijo. Ah, ok, tú lo puedes quitar. Sí, Doc. Ok, ya me estaba asustando. No, no, después de eso ya la puedo editar, Doc. Ok, bueno, digamos que Pero son las está 7. bien. No sé si quieres que ponga el video. El video dura como 2 minutos y medio. No sé si Ujú. quieres que lo ponga 2 veces y damos como 5 minutos. Ah, sí, Doc. Sí, porque mira, No, hasta van 5 que han entrado. no, 3 que han entrado. 5 con las 2. Sí, Si quieres, damos inicio ya y pongo el video. listo, Doc. ¿Tú quieres que te ayude al final para las preguntas? ¿Si hay Sí, preguntas? Listo, mi Doc. sí, sí. Bueno, Gracias. entonces, chao, mi Doc. Chao, Luisita. Utilizas lentes RPG y quieres que te den una visión perfecta todo el día. Es importante que conozcas la manera correcta de cuidar y limpiar las lentes RPG. El profesional de la visión explica. Para utilizar las lentes cómodamente por un periodo largo de tiempo, debes mantenerlas limpias y bien hidratadas. Las soluciones de mantenimiento que deberías utilizar son el Manicure Pure y el Progent. Antes de manipular las lentes de contacto, lávate bien las manos con agua y jabón y séquelas bien. Aplica Manicure Pure. Pon la lente cuidadosamente en la palma de tu mano y frótala con los dedos. Después de frotar, aclara las lentes con Manicure Pure. Para prevenir la acumulación de depósitos, utiliza Progent semanalmente y Manicure Pure diariamente para limpiar, desinfectar, aclarar y guardar tus lentes. Recomendamos utilizar Progent una vez a la semana. ¿Por qué? Porque es importante eliminar las proteínas y microorganismos de tus lentes para mantenerlas limpias y que sean cómodas. Pon Progent A y Progent B en el vial del Progent. Encaja el tapón con las lentes colocadas en las pinzas, en el vial del Progent, y remueve el vial suavemente y déjalo actuar durante 30 minutos. Después de cada uso de Progent, aclara con Manicure Pure antes de guardar las lentes. Es importante limpiar y desinfectar las lentes con Manicure Pure cada día. Coloca las lentes en las pinzas y rellena el estuche con Manicure Pure. Asegúrate de colocar la lente derecha e izquierda en el lado correcto. Si tienes que retirarte las lentes durante el día, sumérgelas durante al menos 30 minutos. Sumergirlas durante un periodo corto ayuda a eliminar las bacterias y los hongos. Por la noche, guárdalas en remojo con la solución de mantenimiento. Dejarlas en remojo durante un periodo largo de tiempo ayuda a eliminar bacterias, hongos y amebas. Antes de insertar las lentes de contacto, siempre aclara primero con Manicure Pure. Comprueba que las lentes son cómodas una vez puestas en el ojo antes de empezar el día. No te olvides de aclarar el estuche con Manicure Pure y dejarlo secar correctamente.
Esta es la manera recomendada de cuidar tus lentes RPG. Utiliza Manicure Pure cada día para limpiar, desinfectar, aclarar y guardar tus lentes. Y Progent semanalmente para prevenir los depósitos de proteínas. Bueno, buenas noches a todos. Vamos a dar 2 minuticos más para que ingresen nuestros colegas. Muchas gracias. Utilizas lentes RPG y quieres que te den una visión perfecta todo el día. Es importante que conozcas la manera correcta de cuidar y limpiar las lentes RPG. El profesional de la visión explica. Para utilizar las lentes cómodamente por un periodo largo de tiempo, debes mantenerlas limpias y bien hidratadas. Las soluciones de mantenimiento que deberías utilizar son el Manicure Pure y el Progent. Antes de manipular las lentes de contacto, lávate bien las manos con agua y jabón y séquelas bien. Aplica Manicure Pure. Pon la lente cuidadosamente en la palma de tu mano y frótala con los dedos. Después de frotar, aclara las lentes con Manicure Pure. Para prevenir la acumulación de depósitos, utiliza Progent semanalmente y Manicure Pure diariamente para limpiar, desinfectar, aclarar y guardar tus lentes. Recomendamos utilizar Progent una vez a la semana. ¿Por qué? Porque es importante eliminar las proteínas y microorganismos de tus lentes para mantenerlas limpias y que sean cómodas. Pon Progent A y Progent B en el vial del Progent. Encaja el tapón con las lentes colocadas en las pinzas, en el vial del Progent, y remueve el vial suavemente y déjalo actuar durante 30 minutos. Después de cada uso de Progent, aclara con Manicure Pure antes de guardar las lentes. Es importante limpiar y desinfectar las lentes con Manicure Pure cada día. Coloca las lentes en las pinzas y rellena el estuche con Manicure Pure. Asegúrate de colocar la lente derecha e izquierda en el lado correcto. Si tienes que retirarte las lentes durante el día, sumérgelas durante al menos 30 minutos. Sumergirlas durante un periodo corto ayuda a eliminar las bacterias y los hongos. Por la noche, guárdalas en remojo con la solución de mantenimiento. Dejarlas en remojo durante un periodo largo de tiempo ayuda a eliminar bacterias, hongos y amebas. Antes de insertar las lentes de contacto, siempre aclara primero con Manicure Pure. Comprueba que las lentes son cómodas una vez puestas en el ojo antes de empezar el día. No te olvides de aclarar el estuche con Manicure Pure y dejarlo secar correctamente. Esta es la manera recomendada de cuidar tus lentes RPG. Utiliza Manicure Pure cada día para limpiar, desinfectar, aclarar y guardar tus lentes. Y Progent semanalmente para prevenir los depósitos de proteínas. Si tiendes a tener una lágrima grasa y a acumular depósitos lipídicos en las lentes, el limpiador Spray and Clean es una buena solución. Para utilizarlo, aplica Spray and Clean y con cuidado pon la lente en la palma de tu mano y frótala con los dedos. Después de frotar las dos lentes, aclara las lentes con Manicure Pure. Esta sería la clave para mantener tus lentes en las mejores condiciones si tienes una lágrima grasa y acumulas depósitos lipídicos fácilmente. Utiliza Manicure Pure y Spray and Clean cada día y Progent una vez a la semana. Comprueba nuestra página web para más información relacionada con el cuidado de tus lentes RPG. Bueno, muchas gracias a todos por la participación, por la puntualidad. Para mí es todo un honor estar el día de hoy con ustedes. Junto con el Laboratorio Lumilé, queremos hacer este webinar para hablar un poco de la importancia de la limpieza y desinfección de la adaptación del lente de contacto gas permeable. Me presento para los que no me conocen. Mi nombre es Norma Cárdenas, yo soy optómetra, tengo especialización en segmento anterior y lentes de contacto, una maestría en adaptación avanzada de lentes de contacto y soy la directora de formación de Menicon para América Latina. Así que vamos a comenzar. Quisiera con ustedes primero decirles quién es Menicon.
Menicon es una compañía que se encarga tanto en la manufactura como fabricación, no solamente de los lentes de contacto, sino todo lo que compete al lente de contacto. Esta compañía fue fundada por el oftalmólogo Tanaka en el año de 1951, quien fue la primera persona que patentó el lente de contacto de hidrogel de silicona. Como lo vemos en esta imagen, Menicon no solamente se encarga, como les decía anteriormente, de la manufactura del lente de contacto, sino absolutamente el paso a paso, desde el botón con que se fabrica el lente de contacto y dentro de todo el portafolio que tenemos, no solamente tenemos lentes de contacto permeables, sino blandas, lentes especiales, lentes de ortoqueratología y nuestras soluciones de mantenimiento para mantener y mejorar esas adaptaciones que muchas veces no tenemos en cuenta el sistema de mantenimiento en cuanto a solución, limpieza y desinfección del lente de contacto. Así que vamos a tener la siguiente agenda. Quiero hablarles un poquito del disconfort de tifus, las consideraciones que tenemos que tener en cuenta en una adaptación del lente de contacto, un pequeño nomograma en la adaptación, la importancia del mantenimiento y limpieza del lente de contacto, los beneficios que tiene Manicare Pure y las ventajas que tiene Progent frente a otras soluciones de mantenimiento. Así que cuando hablamos de un desafío clínico muy importante, hablamos del disconfort visual, esas molestias ocasionadas por el lente de contacto. Pero muchas veces pensamos que esas molestias ocasionadas pueden ser generadas solamente por el uso del lente de contacto o como tal en la adaptación del lente de contacto, sino que también tenemos que tener en cuenta esos factores ambientales, como esos factores inherentes. Pero cuando hablamos de molestias ocasionadas por un lente de contacto, no solamente hablamos en un lente de contacto blando, sino hablamos en lente de contacto generalizado. Pero realmente, ¿qué son esas molestias? Básicamente es esa afección que se caracteriza por efectos adversos episódicos o persistentes relacionadas con el uso del lente de contacto que indudablemente pueden generar una incomodidad, una intolerancia de mi lente de contacto que incluso puede conllevar a un abandono permanente del lente. Quise traer con ustedes esta imagen porque me parece importante. Cuando realizamos una adaptación de lente de contacto, tenemos en cuenta muchos factores, como lo es el material, como lo es el diseño, calcular muy bien mi lente de contacto, tener ese nomograma o tener en el concepto de la adaptación de lente de contacto esas tres condiciones principales, que es ver bien, verse bien y sentirse bien. Es decir, que el paciente, perdón, que el paciente me recupere esa máxima de agudeza visual. Perdón, estoy saliendo de una amigdalitis, así que pido disculpas si se me llega a ir la voz. Primero, tenemos que tener en cuenta ese máximo de agudeza visual. 2, no alterar fisiológicamente esa córnea con el diseño que tengamos, ya sea un lente de contacto blando o un lente de contacto gas permeable. Perdón, pido mil excusas. O un lente de contacto limbal o un lente de contacto escleral. Que no me altere fisiológicamente y que no tengamos esas alteraciones en superficie ocular. Y tercero, que sea cómodo para el paciente. Muchas veces pensamos en esa adaptación, pero ¿cuántas veces la adaptación se ve fallida? Básicamente por las soluciones y mantenimiento, porque el paciente no tiene en cuenta este proceso importante para el cumplimiento de la adaptación del lente de contacto. Otros factores que tenemos que tener en cuenta son esos factores ambientales, como son esos factores inherentes del paciente, enfermedades sistémicas, enfermedades oculares y sobre todo la superficie ocular. Y qué soluciones de mantenimiento también me pueden ayudar o mejorar en la superficie ocular cuando tenemos algún tipo de alteración. Así que no sé si ustedes sabían, pero contamos con ese desafío clínico, donde ese desafío clínico nos dice que aproximadamente por 10 nuevas adaptaciones, aproximadamente de 4 a 5 pacientes abandonan el lente de contacto. Hablamos que el 87% de las adaptaciones a nivel mundial corresponde a lentes de contacto blandas
y aproximadamente un 13% a lentes de contacto gas permeable. Y las causas principales del abandono son por la comodidad, incluso visión, y el tercer factor más importante es la infección. Y aquí empezamos a hablar un poco de lo que es la manipulación y el sistema de mantenimiento que tenemos que tener en cuenta. Así que quise traer con ustedes no es un estudio, sino es una recopilación de datos que se realiza a nivel mundial y normalmente sale en la revista de Contact Lens Spectrum, donde básicamente se habla de la prescripción a nivel mundial de lentes de contacto. Desafortunadamente, en la estadística del 2021, México no reportó ningún tipo de lente de contacto. Esto también es una invitación para que los contactólogos empecemos a reportar. Esto normalmente mandan un formato donde podemos analizar y donde podemos escribir básicamente todos los lentes de contacto que adaptamos en nuestra consulta. ¿Esto para qué nos sirve? Realmente para que la estadística cada vez sea más grande. Este año, el año pasado, en el 2021, a pesar de que estábamos todavía en un proceso de pospandemia, se evaluaron aproximadamente 28 países. Y aquí demuestra que aproximadamente el 100% de las adaptaciones, el 13% corresponde a gas permeable. Pero curiosamente, donde estamos en el boom de lentes esclerales, los lentes esclerales representan la minoría significativa del 17% de las adaptaciones. Y miren que el 78% de las adaptaciones corresponde a lentes de contacto gas permeables corneales o limbales, ya sea de baja, media o alta permeabilidad. Y no solamente lentes corneales esféricos, tóricos, asféricos, sino que también ya entra lo que son los lentes de ortoqueratología y control miopía. Así que cuando hablamos de la adaptación del lente de contacto y ese desafío clínico, tenemos que pensar que cuando hablamos de adaptación, tenemos que pensar que cada paciente es un ojo totalmente único, que cada ojo es único y es un mundo totalmente diferente y que las necesidades, por ende, son diferentes. Podemos hablar de córneas normalmente regulares. Cuando hablamos de regulares y adaptamos un lente de contacto gas permeable, siempre pensamos en esos pacientes con astigmatismos muy altos, que posiblemente una lente blanda no tenga absolutamente todo el poder y necesitamos obligatoriamente. Pero en la mayoría de los casos, o un 90%, cuando pensamos en un lente gas permeable, siempre pensamos en una córnea irregular. Y la importancia de poder analizar y escudriñar cada córnea. Y uno de los principales pasos que tenemos que hacer es básicamente conocer esa córnea, conocer el tipo de córnea y frente a qué córnea irregular estoy tratando. Por tanto, les pregunto, ¿existe un único lente que se adapte en todas las córneas? La respuesta es no. Por eso en la mesa tenemos un abanico de posibilidades donde podemos encontrar desde lentes corneales, lentes limbales, lentes esclerales y que la tecnología nos permite realizar, digamos que, o escoger cuál es el lente de contacto ideal para mi paciente. Yo no puedo hablar que el lente de contacto ideal va a ser ese lente de contacto de gran diámetro o ese microlente de contacto, sino que eso va a depender de muchos factores. Primero, de conocer la córnea, de conocer cuál es ese tipo de córnea irregular para determinar cuál es el mejor lente de contacto. Como lo dice el consenso global del queratocono, podemos encontrar ectasias primarias y ectasias secundarias. Recordemos que las ectasias primarias es el queratocono, la degeneración marginal y el queratoglobo, y las ectasias secundarias pues son esas córneas que básicamente han sido sometidas ya sea de una cirugía refractiva o algún tipo de trauma. Conocer la forma juega un papel fundamental en el momento de escoger mi lente de contacto. Así que quiero hablar con ustedes un poco de esas consideraciones que debemos tener en la adaptación del lente de contacto. La primera parte es la anamnesis. ¿Cuántos de nosotros realmente nos tomamos en serio esta parte tan importante? Preguntar al paciente no solamente qué medicamentos está tomando, cuál es el motivo de su consulta, sino también escudriñar un poquito más allá y
pacientes alérgicos, pacientes con antecedentes, pacientes que realmente van a una adaptación del lente de contacto porque le toca o realmente porque quiere mejorar su calidad visual. La evaluación de lámpara hendidura creo que es la mejor herramienta y la herramienta gold estándar que tenemos en las manos. Posiblemente podemos tener otros equipos que nos ayuden como diagnóstico y seguimiento, pero realmente la lámpara de hendidura es ese equipo gold estándar que marca la diferencia en la adaptación del lente de contacto. Poder evaluar muy bien la superficie, como lo vamos a ver más adelante, y adicional de eso, junto con las tinciones como fluoresceína o tinción vital como la lisamina verde, también poder entrar un poco más a este mundo de la superficie ocular y determinar si mi paciente previo o que algún tipo de solución o lubricante o sencillamente que mi lente de contacto esté generando alguna alteración sobre la superficie del lente. Las medidas corneales, importantísimo, diámetro horizontal de iris visible y como lo vimos anteriormente, conocer realmente el tipo de córnea que voy a tratar va a hacer la diferencia en la adaptación de mi lente de contacto. El estado refractivo, estoy frente a sombras en tijera o estoy frente a un astigmatismo irregular. Si tienen la oportunidad de evaluar también las aberraciones, recordemos que todo paciente de córnea irregular, principalmente los pacientes con queratocono, encuentran o encontramos aberraciones de alto orden como el coma vertical y la aberración esférica, que no solamente por su irregularidad va a afectar la cantidad de agudeza visual, sino la calidad de agudeza visual. Y ¿por qué no las consideraciones que tenemos que tener en cuenta que muchas veces no tenemos? Cuando entramos a los webinars, normalmente hablamos de cómo adaptar, qué lente escoger, cuál es el mejor lente, pero nunca hablamos de cómo mantener mi lente de contacto. Esto también es importante para evitar, si se dieron cuenta, uno de los principales factores por el cual el paciente abandona el lente de contacto es la infección. Y cuando hablamos de infección, hablamos de que hay una falencia por parte del paciente en cuanto al mantenimiento de sus lentes de contacto. No solamente del lente de contacto, sino también del estuche. ¿Cuántos de nosotros realmente recomendamos al paciente cambiar el estuche mínimo, máximo cada 3 meses o limpiar su estuche con la misma solución de mantenimiento, el no utilizar agua, que eso lo hablaré más adelante? Así que estas son las consideraciones mínimas que debemos tener cuando realizamos esas adaptaciones de lentes de contacto. Y quiero básicamente hablar de lo que tenemos que tener en cuenta cuando realizamos esa biomicroscopía de mi paciente. ¿Por qué? No solamente es evaluar esta superficie antes de la adaptación, sino durante y posterior de la adaptación. Las tinciones con fluoresceína que me marcan perfectamente en córnea, lisamina verde que me va a marcar en conjuntiva, pero no solamente en córnea, sino en los bordes palpebrales, en esta conjuntiva tarsal superior, que son indicativos cuando tenemos estos signos de pacientes con conjuntivitis papilar, me pueden generar una secreción mucoide que puede generar, como lo estamos viendo en la imagen, alguna alteración en la superficie de mi lente de contacto. Aquí tenemos que tener en cuenta qué tipo de depósito realmente cuando encontramos estas alteraciones, como lo vamos a ver más adelante, si es generado por una proteína o es generado por un lípido, y esto marca la diferencia en el momento de la desinfección y en el actuar, en la solución que yo tengo que tener en cuenta. Miren, por ejemplo, no necesitamos tal vez un equipo moderno donde nos esté diciendo que el paciente tiene una disfunción de glándulas de meibomio. Por eso digo que la lámpara de hendidura es el gold estándar para poder diagnosticar, también hacer seguimientos y poder tomar decisiones. Sencillamente vamos a tomar a mi paciente, vamos a hacer esta expresión y estos lípidos, o sea, esta disfunción de glándulas de meibomio puede ser el causante. Miren aquí, cuál es el resultado del paciente que tiene esa alteración de glándulas de meibomio y cómo se va a comportar mi lente de contacto. Y yo como profesional, ¿qué le puedo aconsejar a mi paciente? Primero, pues hay que tratar una enfermedad de base de superficie para mejorar el comportamiento del lente de contacto. Pero realmente poder determinar si son lípidos, si son proteínas o incluso
si el lente de contacto pueda tener alguna contaminación de algún tipo de microorganismo. Así que la lámpara de hendidura es importantísimo y estas imágenes que ustedes ven aquí, asimismo, ustedes las pueden tomar con lámpara de hendidura para mostrarle al paciente cómo está haciendo su limpieza y su desinfección y por qué es necesario utilizar sistemas de mantenimiento que van a controlar y que van a mejorar ese comportamiento del lente. Quise traer con ustedes esto porque cuando hablamos de córnea irregular, también es importante que ustedes aprendan a analizar, esto ya es otro tema totalmente diferente, pero el poder determinar y poder analizar qué tipo de lente de contacto adapto en mi paciente también va muy de la mano con el análisis de la topografía corneal o del Pentacam. No solamente tener en cuenta un mapa sagital, sino si tienen la oportunidad, evaluar también un mapa tangencial, pero también las elevaciones. Realmente es el mejor fluorograma que ustedes pueden tener antes de poner el lente de contacto y asimismo poder determinar el tipo de lente de contacto que ustedes van a adaptar a su paciente. Por ejemplo, esto, si ustedes observan el mapa sagital, me muestra claramente que es una degeneración marginal pelúcida por sus pinzas de cangrejo, pero el mapa sagital me está diciendo que la mitad de la córnea está plana y la mitad de la córnea está totalmente curva. Si analizamos el mapa de elevación, que para mí es, digamos que esto es un tips importante en el momento de la adaptación, me está mostrando que tenemos efectivamente una gran elevación, no solamente en la parte inferior, sino en la parte superior y que en la parte inferior tengo una depresión, es decir, que voy a tener un levantamiento. Si yo observo el fluorograma de mi paciente, realmente encuentro que aquí hay un toque, arriba hay un acercamiento y en la parte inferior hay un levantamiento. Les pregunto, ¿este fluorograma se parece más a la curvatura sagital o al mapa de elevación? Evidentemente, el mapa de elevación, esto me ayuda, antes de poner el lente de contacto, el mapa de elevación me va a determinar realmente si me puedo ir con un lente de contacto corneal o un lente de contacto de gran diámetro. Hablemos un poco del nomograma y esto es a grandes rasgos. Existe como este tipo de nomograma donde dice que si usted tiene una córnea irregular, que si está frente a un ojo seco, ectasia como queratocono, poscirugía, distrofias o queratotomías incisionales o trasplantes de córnea, siempre empiece con un lente escleral. Y la segunda opción, ya sea un lente gas permeable, un PGVAC, etc. Yo quise cambiar un poco esto y esto va según su criterio. Esto no es una ley, esto no lo impongo. Sencillamente la sugerencia es siempre empezar de lo más simple a lo más complejo. Simple, hablo del lente de contacto que le permita a usted cumplir esas tres condiciones, ver bien, verse bien y sentirse bien. Y que usted también tenga el control y que el paciente pues sienta esa comodidad. Si usted quiere poner un lente corneal de primera opción o un PGVAC o sencillamente si tiene un queratocono frustro, unos anteojos, incluso un lente de contacto blando podría ser la solución. Aquí, digamos que pongo un ejemplo, siempre empiece de lo sencillo a lo complejo y esto también hace parte de esa adaptación exitosa. El poder adaptar un lente de contacto blando para queratocono, un PGVAC, poder adaptar un lente híbrido y un lente corneal, y cuando hablamos de lente corneal, no solamente va a ser corneal, gas permeable no solamente va a ser corneal, sino limbal y escleral. Así que, ¿qué tiene que tener en cuenta en una adaptación de lente de contacto? Primero, si usted va a adaptar un lente corneal o limbal, evite siempre esa presión mecánica sobre el ápex corneal, evite el estrés corneal hipóxico, maximice la comodidad con los diseños y optimice a través del diseño la visión. ¿Por qué digo esto? Porque sencillamente tenemos que tener en cuenta que estos pacientes también hablaba hace poco en una conferencia que el queratocono deja de ser una enfermedad no inflamatoria a ser una enfermedad cuasi inflamatoria, donde básicamente ya se evidencian esos procesos
inflamatorios, ya se evidencian esos mediadores proinflamatorios como lo es una interleuquina 1, 6, factor tumoral alfa, algo muy importante que es la metaloproteinasa 9, que es uno de los principales mediadores proinflamatorios. Entonces, ¿por qué no realizar una adaptación donde realmente yo tenga el control, donde le permita ese intercambio lagrimal? Y los estudios, como le están viendo aquí, evidencian que prácticamente la mejor filosofía de adaptación, independientemente del diseño que usted utilice, es una filosofía de adaptación de 3 puntos que me va a ayudar a mantener íntegra esa superficie ocular y evidentemente de la córnea. Aquí quise traer con ustedes un ejemplo y la diferencia entre, por ejemplo, un mapa axial y un mapa tangencial. Si se dan cuenta, quise dejar el nombre del paciente para que se den cuenta que es el mismo paciente, pero con mapas totalmente diferentes. Encontramos la curvatura axial, donde me está diciendo que eso es un queratocono más o menos tipo oval, de gran extensión, que posiblemente el lente de contacto que yo vaya a utilizar en este caso sea un lente un poco mayor, pero si analizamos el mapa tangencial, la gran diferencia es que el mapa tangencial me va a evidenciar lo que es la ubicación real y el tamaño de esa córnea. Si ustedes observan, es más bien un queratocono un poco más central, con leve descentramiento inferior. ¿Por qué central? Porque todavía está dentro de los 3 primeros milímetros. Esto le va a ayudar a usted a tomar esa mejor decisión de cuál va a ser el lente de contacto. Como ustedes ven aquí, este es un lente de contacto especial para córnea irregular. Los índices indudablemente están por fuera de los límites normales, pero lo que buscamos es esa integridad, que no genere fricción en la parte central. Después de tener todas estas consideraciones en mi adaptación de lente de contacto, de realizar adaptaciones ideales, adaptaciones que ustedes se sienten muy bien y muy tranquilos, que el paciente adicional fisiológicamente su visión y su comodidad están perfectas, sigue el segundo paso. Y el segundo paso es esa enseñanza de inserción y remoción, cómo manipular mi lente de contacto, cómo le tengo que enseñar al paciente en gas permeable, enseñarle cómo se pone, cómo se quita, si el lente de contacto llega a correrse, cómo ubicarlo nuevamente. Después de esta enseñanza, enseñarle a mi paciente cómo limpiar y desinfectar sus lentes de contacto. Y aquí empezamos a hablar un poco de esa importancia del mantenimiento y limpieza. Y tenemos que tener en cuenta 2 conceptos totalmente diferentes. Y les pregunto, ¿limpiar y desinfectar es lo mismo? Cuando usted le explica a su paciente que tiene que limpiar su lente y al rato que tiene que desinfectar, posiblemente el paciente pueda tener algún tipo de confusión o pueda pensar que limpiar y desinfectar es exactamente lo mismo. Pues no. Limpieza realmente, ¿qué es? Es ese procedimiento mecánico que lo que hace es remover todo el material que vamos a encontrar en la superficie de mi lente, un material extraño, orgánico, que va a estar sobre la superficie del lente de contacto. Y la desinfección básicamente es la destrucción del microorganismo, cualquier microorganismo. Aquí estamos hablando de bacterias, de virus, de hongo, incluso acantamoeba. ¿Qué significa eso? Que muchas veces la desinfección puede y no necesariamente va a limpiar la superficie sucia, sino que lo que va a hacer es realmente destruir el microorganismo. Por tanto, ¿qué diferencia hay? Limpieza es remover y que vamos a tener una superficie completamente limpia, y desinfección es matar o destruir cualquier microorganismo que esté sobre la superficie de mi lente de contacto. Esa es la razón por la cual cuando hablamos de mantenimiento, limpieza y desinfección del lente de contacto, no solamente la debemos realizar con una única solución, porque las únicas soluciones, cuando hablamos de un multipropósito, puede que realice la limpieza, más no que genere una desinfección completa. Entonces, a mí me encanta, yo soy, digamos que aparte, yo tengo mi práctica privada y el 95% de mis pacientes son usuarios de lentes o son adaptaciones de gas permeable.
Así que dentro de todas mis recomendaciones, siempre existe utilizar un limpiador y un desinfectante para el lente de contacto gas permeable. Cuando hablamos de limpieza y desinfección, realmente ¿cuáles son esos beneficios? No solamente es siempre garantizarle a mi paciente buena visión, porque sabemos que si un lente de contacto en su superficie no está totalmente adecuada, pues vamos a tener una alteración de la agudeza visual. No solamente de la agudeza visual, sino aquí hay un tema muy importante que también hablamos de transmisibilidad de oxígeno. Y ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ver la transmisibilidad? Tenemos un lente de contacto que los últimos diseños, los últimos materiales, incluso ya hablamos materiales que tienen Ultra DK de 200, donde me va a permitir ese paso de oxígeno optimizado. Pero una lente de contacto con algún tipo de depósito o sucia va a disminuir ese paso de oxígeno a pesar de que tengamos un lente de Ultra DK. La comodidad, creo que es el principal factor de el tener un lente limpio. Un lente con depósitos, ya sea de lípidos o de proteínas o incluso de microorganismos, pues sencillamente va a generar una intolerancia del lente que va a conllevar que en muchos casos el paciente empieza a disminuir las horas de uso y termina llegando a su consulta con gafas diciéndole que ya no tolera su lente de contacto. Y pues indudablemente el tener un lente de contacto limpio no solamente me va a ayudar a que genere una menor adhesión a los microorganismos, por ende una infección o algún tipo de queratitis, sino que también me va a ayudar al tener un lente limpio a aumentar la humectabilidad. Y aquí es, miren, la humectabilidad, cuando hablamos en términos coloquiales para el paciente, humectabilidad significa comodidad para mi paciente. Humectabilidad es la capacidad que tiene ese material en retener agua en mi superficie. Muchas veces pensamos que la humectabilidad solamente depende de la fabricación de mi lente de contacto. Pues no. Como vimos en esa evaluación previa, en esa evaluación de lámpara hendidura, por ejemplo, un paciente con disfunción de glándulas de meibomio va a ser el principal causante de que esa humectabilidad se pierda 100%. Y estamos culpando a un proceso de fabricación, a un material, cuando realmente no lo es, sino se debe a un daño de superficie y también a un mal manejo de las soluciones de mantenimiento. Así que cuando hablamos de una lente limpia versus a una lente sucia, pues ¿qué características va a tener? Básicamente una lente totalmente limpia, la durabilidad. Esto ya va a recomendación del laboratorio. Ya Lumilent, cuando fabrica un lente de contacto, les dará a ustedes las indicaciones de cuánto es la vía útil de mi lente de contacto. Pero indudablemente una lente que se mantenga en condiciones perfectas de limpieza y desinfección, siempre y cuando no genere también la manipulación del paciente muchas rayas, la durabilidad va a ser mucho mejor, la comodidad, esto no hay que dudarlo, y la visión, a diferencia de un paciente que está sucio, que sencillamente va a empezar a sentir la lente más gruesa, intolerancia del lente de contacto, no solamente eso, sino que también una superficie alterada de mi lente de contacto por algún tipo de depósito puede generar un daño en superficie, incluyendo un ojo seco inducido por mi lente de contacto. Así que hablamos un poquito de los depósitos y las características que tenemos que tener en cuenta. Cuando hablamos de depósitos, tenemos que diferenciar muy bien si son depósitos generados por lípidos, depósitos generados por proteína, si son microorganismos o básicamente es una alteración en la superficie generada por el maquillaje, en el caso de las mujeres, si es oleosa o acetosa o gel, el desmaquillante que utiliza o incluso el maquillaje. Así que empecemos a analizar. Cuando hablamos de los depósitos de lípidos, ¿qué caracterización tienen esos depósitos de lípidos? Básicamente va a generar esa apariencia grasienta y aceitosa, como lo estamos viendo en los videos, principalmente en este, donde se va a perder totalmente como la humectabilidad del lente de contacto y normalmente los lípidos o estos depósitos lipídicos
se dan principalmente en esos pacientes que tienen una alteración de las glándulas de meibomio. Por eso la importancia de la evaluación de estas glándulas antes de poner mi lente de contacto. Otra de las causas principales que puede conllevar a estos depósitos es un mal manejo de las soluciones de mantenimiento. ¿Cuántas veces el paciente dice utilizar, por ejemplo, aquí en Colombia hay un champú, bueno, no sé si allá, el champú Johnson de bebés, que lavan con la solución o sencillamente lo lavan con agua y no lo conservan en un tipo de solución de mantenimiento? Esto también puede generar estas alteraciones o estos depósitos lipídicos. Cuando hablamos de los depósitos proteicos, básicamente, como lo vemos aquí, vamos a ver como una película grisácea, una película como semiopaca, como lo estoy señalando aquí en la imagen, como de color blancuzco, como grisáceo. Y básicamente, las causas principales de estos depósitos pueden ser conjuntivitis alérgicas crónicas, que pueden generar esa secreción como de moco, una mala limpieza o un uso inadecuado de soluciones. Así que estos pacientes que ustedes están viendo son pacientes reales, son pacientes de mi consulta que llegan siempre diciendo su principal causa es: no veo bien, creo que me aumentó mi queratocono, así llegan diciendo, y no tolero mi lente de contacto. Así que yo tengo que determinar básicamente qué caracterización tiene esos depósitos y asimismo poder utilizar la solución de mantenimiento. Normalmente los depósitos lipídicos son más fáciles de removerlo con soluciones de mantenimiento y los proteicos son un poco más difíciles. Y aquí, cuando hable de las ventajas y bondades que tiene Manicare Pure y Progen, vamos a ver cómo al combinar las dos soluciones puedo ayudar no solamente a quitar estos lípidos ni estas proteínas, sino también a destruir cualquier microorganismo que tenga sobre la superficie. Cuando hablamos de microorganismos, desafortunadamente en nuestra consulta no podemos determinar si realmente estamos frente a un patógeno, pero lo que queremos evitar indudablemente es esa queratitis microbiana, que es la complicación más frecuente en pacientes usuarios de lentes de contacto. Cuando hablamos de lentes de contacto, tenemos que hablar que las estadísticas y la incidencia es mucho mayor en lentes de contacto blandos. Sin embargo, en gas permeable también observamos esto. Así que los pacientes usuarios de gas permeables de hace muchísimos años, ellos utilizan mucho como limpiador la saliva. Entonces son los que le molesta el lente de contacto, se quitan su lente de contacto y van para la boca. No solamente esto, sino que son pacientes que siempre han utilizado como método de limpieza o de enjuague el agua del grifo. Entonces, estadísticamente nos dicen que en el agua del grifo existe un parásito que se llama Cantamoeba, y digamos que es de las infecciones más agresivas en lentes de contacto y que puede dejar secuelas tan importantes como un trasplante de córnea. Aquí hay una incidencia de una queratitis microbiana cuando hablamos de lentes de contacto blando y hablamos de gas permeable. Y cuando hablamos de gas permeable de uso diario, la incidencia normalmente es de 0.8 a 4 pacientes de 10.000 pacientes y una ortoqueratología de 7.7 en 10.000 pacientes. Si vemos, pues en blandos es mucho mayor, pero tenemos que pensar, como yo le digo a mi paciente cuando estoy hablando de cómo primero hacer la limpieza de mi lente de contacto, de no utilizar agua del grifo. Por más de que la incidencia sea muy baja, podemos hablar que sea de 1 o 3 pacientes en 10.000 pacientes, una incidencia de Acantamoeba. Como le digo a mi paciente, evita ser ese 1 o 3 pacientes o estar dentro de esos 3 pacientes lavando tus lentes de contacto con agua del grifo. Podemos lavarlo con solución salina o con la misma solución de mantenimiento. Algo muy importante que muchas veces no hablamos es la limpieza inadecuada y el reemplazo que tenemos que tener en cuenta en los estuches de mantenimiento. Los estuches de mantenimiento se convierten en el
medio o en el transporte número 1 para generar todas estas infecciones o estas queratitis microbianas, o incluso no solamente microbianas, sino por Acanthamoeba. ¿Cuántos de ustedes le dicen a su paciente que lave el estuche con agua? Prohibido. El estuche debe lavarse con la misma solución de mantenimiento, dejar que se seque al aire y cambiarlo máximo cada 3 meses. Así que no solamente vamos haciendo como la cadena, no solamente es tener en cuenta todas las consideraciones que vimos anteriormente, evaluar superficie, sino conocer mi córnea, conocer cómo está la superficie, escoger el mejor diseño para mi paciente. Después de que escojo mi diseño, tener en cuenta esa filosofía de adaptación, que usted evite realmente esa fricción y que cumpla esas 3 condiciones que necesitamos en una adaptación de gas permeable, sino que adicional en la enseñanza de inserción y remoción de mi lente de contacto, y tercero, el mantenimiento, limpieza y desinfección, no solamente de mi lente de contacto, sino también del estuche. Así que esto que vimos anteriormente, pues indudablemente va a generar un disconfort, que es lo que hemos hablado en este tiempo. Abandono de mi lente de contacto, descontinuidad del uso de mi lente de contacto, que va a generar sencillamente incomodidad, que va a generar reducción en las horas de uso, va a inducir una resequedad, el paciente va a generar una fluctuación, una visión fluctuante, y esto puede llevar al abandono del lente, y esto se convierte en un círculo sin fin, donde el paciente va a tener toda esta sintomatología y pensar que un lente de contacto que no esté bien limpio, que no estemos enseñando muy bien al paciente, no solamente me va a generar un abandono del lente de contacto por tolerancia, sino que también puedo inducir alteraciones irreversibles, como es una infección microbiana o por Acanthamoeba. Así que analicemos esto y realmente pensemos cuáles son las mejores... Aquí voy a silenciar. ¿Cuáles son las soluciones para mejorar estos estados del lente de contacto? Algo muy importante, consentimiento informado. Ustedes tienen que indicarle a su paciente. Yo en mi consulta, por ejemplo, entrego un documento donde doy por escrito, primero lo explico, pero también por escrito doy las instrucciones de cómo limpiar, de cómo mantener mi lente de contacto, que está bien y que no está bien, que no deben dormir con su lente, que no deben utilizar agua, cada cuánto tienen que cambiar el estuche. Porque el paciente, después de que es usuario de lente de contacto, va a sentir la misma comodidad que un lente de contacto blando. Es cuando ustedes le ponen a su paciente usuario de hace muchos años, ponen un lente nuevo y ellos dicen, ni lo siento. Podemos llegar a esa tolerancia de un lente de contacto gas permeable. Pero para llegar a eso, sencillamente tenemos que tener en cuenta ese paso a paso, la recomendación del estuche, la recomendación de las soluciones de mantenimiento y cómo hacerlo. Porque al paciente se le olvida y muchas veces por el afán no tienen un régimen de limpieza y desinfección. Por tanto, el primer paso, siempre la manipulación, siempre que vaya a manipular su lente de contacto, la higiene de manos. Como le digo a mis pacientes, no es gel antibacterial ni alcohol, como nos acostumbraron después de COVID, sino es agua y jabón. No utilice grifo, no utilice agua de ninguna, digamos que no en las duchas, por más de que cierren los ojos. Hay pacientes que dicen, ¿y si me pongo gafas de natación? No. No en la ducha, no piscina, no mar, no sauna, no turco. Todas estas áreas donde puede generar de pronto un poco más de infección o que atraiga más. La limpieza diaria debe realizarse con una solución multipropósito. En este caso vamos a hablar de los beneficios que tiene Manicare Pure. La limpieza profunda, como les decía, no es solamente necesario un multipropósito para realmente realizar una limpieza y una desinfección, sino también vamos a necesitar un desinfectante potente para realizar esa limpieza profunda. Y la humectación, dependiendo de lo que yo tenga en mi superficie,
y el reemplazo, no solamente del estuche, sino del lente de contacto. Hay pacientes que duran con su lente de contacto 3, 4, 5 años. Recuerden que estamos frente a un polímero donde indudablemente un plástico que se va a rayar y que ese estado también va a atraer mayor depósito, ya sea de lípido, proteína o microorganismo. Así que hablemos un poco de los beneficios que tiene Manicare Pure. Manicare Pure es nuestra solución multipropósito, que no solamente va a limpiar, sino que también me va a ayudar a desinfectar aquí contra bacterias y hongos durante 30 minutos y contra acantamoeba después de 4 horas, conserva y enjuaga. Nuestro multipropósito que tiene características muy diferentes a otras que encontramos en el mercado. La primera característica es una solución totalmente natural y ya lo vamos a ver con ciertos componentes importantes como lo es la polilicina, como tenemos el glucósido de vitamina C y ácido hialurónico. La segunda característica importante es que realmente no solamente desinfecta, como lo vimos, sino que también limpia y que realmente es una solución que por sus características genera baja toxicidad con la superficie ocular. Esa formulación natural básicamente se debe a 4 componentes, como la es la hipromelosa, que básicamente me ayuda a que el lente de contacto tenga un equilibrio y me genere menor fricción entre la córnea y el lente de contacto, y esto me va a llevar a mayor comodidad. Ácido hialuronato, básicamente como cualquier lubricante también, ¿a qué me va a ayudar? Primero, a mantener la humedad y segundo, como es afín con esta capa mucinosa, me va a ayudar básicamente a la reepitelización si en algún momento llegamos a tener algún defecto epitelial sobre la córnea. También tenemos macroglicerol, que básicamente me ayuda a que no atraiga tantos lípidos y no genere tanta irritación en el momento de la inserción. Y glucósido de vitamina C, básicamente es una solución como la vitamina C que es antioxidante y me ayuda a los procesos inflamatorios. Aquí quise hacer un cuadro con ustedes, cada componente, el efecto que hace y prácticamente en la parte clínica cómo me puede ayudar esta solución natural para beneficio de mi paciente, no solamente que me ayude a limpiar y desinfectar, sino que también me ayude a la superficie del ojo. ¿Cuántos pacientes muchas veces no se quejan que cuando aplican la solución de mantenimiento y se ponen el lente de contacto, automáticamente sienten mucha irritación y tienen que esperar un momento, el ojo se pone irritado por unos segundos y que tienen que esperar más o menos 15 minutos y ya pasa ese efecto? Aquí estamos hablando que algún componente de mi solución de mantenimiento está generando una reacción alérgica. Pero estos componentes, al ser componentes naturales, me va a ayudar a generar una mayor comodidad, una mejor estabilidad de la lágrima, a retener la humedad de la córnea, menor fricción y ayudar en esos procesos a veces de edema o inflamatorios que puede generar una solución de mantenimiento. Cuando hablamos de las ventajas de Progent realmente es una solución donde no tenemos competencia, donde no podemos decir que existe otra solución igual o similar, sino es una solución única. ¿Y por qué hablo de una solución única? Porque primero es un desinfectante potente, elimina la proteína, es un limpiador intensivo y en tan solo 5 minutos en dejarlos en esa solución vamos a evitar o realmente matar cualquier tipo de microorganismo. Y como lo vamos a ver en ciertos estudios, no solamente mata bacterias, sino hongos, levaduros y acantamoeba. Lo mejor de todo es que no requiere un frote en el lente de contacto, que a veces el frotar el lente de contacto puede generar algún tipo de fricción o que el lente de contacto se aberre. ¿Qué características tiene Progent? Básicamente es un antiproteico
bisemanal y esa es la recomendación de Menicon, que se utilice cada 15 días para cualquier tipo de lente de contacto gas permeable. Lo más importante es que usted no necesita frotar su lente de contacto. ¿Y qué composición tiene? ¿Y por qué digo que es una solución única? Porque es la única que tiene estos componentes, que cuenta con dos soluciones, un contenido A y un contenido B. La solución A es hipoclorito de sodio y la solución B es una solución de bromuro de potasio. La combinación de esto, junto con la cantidad necesaria en cada uno, me va a ayudar a generar y potencializar esa desinfección. ¿Cómo utilizamos Proyan? Y esto es importante cuando ustedes lo utilizan en su consulta, no solamente para desinfectar las cajas de prueba, sino también cuando lo indican a su paciente. Estamos viendo un lente de contacto que está totalmente alterado en su superficie. Vamos a coger un contenido A, que es hipoclorito, vamos a coger el contenido B, lea muy bien las indicaciones y esto yo le recomiendo mucho al paciente cuando lo vendo. Yo le explico, lo dejo por escrito, sin embargo, lea las instrucciones. Entonces, vamos a tener nuestro estuche, vamos a tener el contenido A, el contenido B, tenemos que tener claro dónde poner y depositar mi lente, que va a ser ojo derecho, ojo izquierdo. Vamos a verter en el estuche, bueno, vamos a poner nuestro lente de contacto en el estuche. Este estuche está diseñado de tal forma, si ustedes observan, este estuche no me va a flexar el lente de contacto, es muy maleable para cualquier tipo de tamaño de lente de contacto. Vamos a abrir la dosis A, que es hipoclorito, y vamos a verterlo totalmente en el estuche. Vamos a llenarlo y posteriormente vamos a hacer lo mismo con la solución B. Vamos a destaparla y vamos a llenarlo. Después de que ya tenemos tanto la solución A o B, vamos a tapar nuestro estuche, vamos a agitar un poco y lo vamos a dejar 30 minutos. Con 30 minutos va a ser más que suficiente para, como lo vimos, es efectivo a los 5 minutos para matar cualquier microorganismo. En el momento que ya terminamos los 30 minutos, ¿qué va a pasar si lo dejamos un poco más de tiempo? Es decir, que el paciente diga, ¿será que lo puedo dejar toda la noche? No se aconseja porque puede decolorar el lente de contacto. No va a dañar su estructura, no va a dañar los parámetros, no va a flexar el lente de contacto, sencillamente que puede generar una decoloración. Entonces, cuando saquemos Proyan del estuche, lo vamos a enjuagar con Manicare Pure y vamos a encontrar, sin frotar, pues vamos a encontrar un lente totalmente limpio. Quisiera mostrarles con ustedes este estudio que se realizó, la efectividad que tiene Proyan. Básicamente, este estudio consiste en dos partes, donde quisieron evaluar la eficacia de la limpieza contra depósitos de proteína con 3 soluciones, en la cual está Proyan, está otras 2 de otras marcas. Y la segunda parte era evaluar la eficacia desinfectante. Miren que aquí es importante el concepto de limpieza y desinfección. Y lo evaluaron prácticamente con 4 soluciones. La solución A corresponde a Proyan, que es lo que nos interesa. Así que cuando evaluaron la eficacia de limpieza, no solamente lo evaluaron con un lente corneal, como lo es de la familia Robuska, sino también lo evaluaron con un diseño de ortoqueratología. ¿Por qué ortoqueratología? O aquí pueden hacer una evaluación con un diseño de curvas invertidas para estas córneas oblatas, donde básicamente vamos a tener una curva reversa y que es una curva importante donde se pueden acumular estos depósitos. Estos eran los lentes antes del tratamiento y una de las conclusiones principales en cuanto a la eficacia de la limpieza es que si observamos la limpieza o la solución A, Manicon, Proyan, es una solución donde no tienes que frotar. Las otras soluciones frotaban antes de colocarlo en la solución. ¿Qué evidenciaron? Que el sistema de limpieza A, es decir, Proyan, eliminó todos los depósitos de proteínas de la superficie de la lente comparado con las otras soluciones de mantenimiento. Definitivamente los depósitos de proteínas se eliminaron casi por completo en el sistema C,
Claro, en el sistema C, porque básicamente ellos lo que hicieron antes fue frotar muy bien el lente de contacto con una solución, con la misma solución, frotarlo antes y después dejarlo en su proceso de desinfección. Si vemos la gran diferencia es que Progent no necesita un frotamiento sobre la superficie del lente para generar efectividad en la limpieza. Cuando hablamos en evaluar esa eficacia de la desinfección, se utilizaron 4 soluciones, dentro de la cual la solución A es Progent. ¿Y qué podemos concluir con estas imágenes? Básicamente podemos concluir que la solución A, definitivamente Progent, mostró la mayor eficiencia desinfectante frente, básicamente, a esa biofilm que se indujo en el lente de contacto. Es decir, que sin necesidad de frotar, no solamente me limpió el lente de contacto, sino que adicional mató todos los microorganismos que teníamos en la superficie de mi lente de contacto. Estudios tenemos importantes, no solamente en diseños corneales, sino también estudiando la eficacia, por ejemplo, de un patógeno súper importante como lo es Pseudomonas aeruginosa, en lentes de ortoqueratología, en lentes de contacto corneales. Así que evidenciamos que Progent es una solución única, que no solamente me ayuda a limpiar, a realmente que esa superficie de mi lente de contacto remueva toda proteína o todo desecho que tenga sobre la superficie, sino que adicional me ayuda a desinfectar. Estos son casos de la vida real, son pacientes que llegan a la consulta diciendo no tolero mi lente de contacto, no veo bien. Estas fotos, como les dije, con lámpara de hendidura, nuestro equipo Gold Standard que tenemos en nuestra consulta, y miren al realizar la limpieza con Progent, cómo cambia la superficie y cómo podemos mejorar esto. Así que contamos realmente con una familia de soluciones de mantenimiento, como lo es nuestro multipropósito Manicare Pure, que es una solución natural que no solamente me ayuda a limpiar, desinfectar, conservar, sino al tener estos componentes naturales, al tener la vitamina C y el urunato, me va a ayudar básicamente a que sea muy biocompatible con la superficie, que no genere hipersensibilidad, sino que adicional el paciente sienta comodidad en el momento de la inserción. Y pues nuestro desinfectante potente, que realmente no solamente me ayuda a limpiar, sino desinfectar totalmente el lente de contacto. Así que, ¿cuáles son las recomendaciones? Se recomienda que usted utilice Manicare Pure diariamente y utilice Progent semanalmente para mantener un lente de contacto en perfectas condiciones y evitar ese abandono del lente de contacto. Así que muchísimas gracias por el tiempo. No sé si tengamos alguna pregunta, alguna duda, alguna queja, algún reclamo. Creo que no tenemos Hola, doctora, preguntas. buenas tardes. Okay. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Bien, doctora, muchas gracias. Oiga, doctora, una pregunta. Antes que nada, agradecerle esa plática, estuvo, la verdad, súper interesante. Y mi pregunta nada más, doctora, es saber a partir de cuándo podemos tener esa información disponible. No sé si se nos puede hacer llegar vía correo electrónico Claro que para sí, empezar a promover lo que es el producto, que la verdad sí está súper interesantísima esa solución. claro que sí. Mira, les quiero presentar a Manuel. Hola Manuel, ¿cómo estás? Y Eh, hola, ¿qué un tal, gusto doctora? verte. Muy bien. Muy bien, bueno, anticipándome aquí, muchas gracias por la muy interesante presentación. Y bueno, considero que nos planteó de manera muy clara cuáles son las diferentes situaciones que nos podemos enfrentar en relación a la limpieza y desinfección de los lentes de contacto. Y también cómo es que la solución multipropósito Manicare Pure y el sistema de limpieza profunda Progent nos pueden ayudar para seguir un régimen de limpieza óptimo para los lentes rígidos permeables al gas. Bueno, para quienes no me conocen, mi nombre es Manuel Morán y represento a la empresa Lumilent en México.
y me pongo aquí a sus órdenes para cualquier información comercial que requieran sobre los productos Manicare Pure y Progent. Sobre lo que preguntaba el doctor Mauricio, pues estamos a sus órdenes para cualquier información que requiera de lo que es la venta y distribución de estos productos, ¿no? Así es. De acuerdo, señor Manuel, le agradezco mucho la atención. A sus órdenes, sí. Bueno, tenemos Carlos Monroy. Excelente presentación, que pronto se recupere. Muchas gracias, perdón. Y los productos médicos son buenísimos. Progen y Manicare Pure. Indudablemente. Digamos que me voy a devolver aquí y creo que no hay nada como la evidencia, donde indudablemente los artículos científicos nos dicen muchas veces que es eficaz frente a una limpieza, a una desinfección, pero indudablemente cuando estamos en la práctica clínica y cuando podemos mostrarle estos cambios a mi paciente, también es una forma. Muchas veces los pacientes dicen, no, doctora, pero yo compro la solución que es mucho más económica, y ustedes evidenciar esto con fotografía. Yo soy de las profesionales que evidencio absolutamente todo. Entonces tengo un televisor y proyecto todas las imágenes, y cuando el paciente empieza a ver todo esto, dice, qué asco, o sea, yo no sabía que mi lente estaba así. Cuando hago la desinfección, digo, les voy a poner aquí 30 minutos, vamos a esperar, esperamos, pasa nuevamente a consulta, lavo el lente enfrente de mi paciente y pongo nuevamente la fotografía. Ellos realmente van a decir, wow, me llevo ese producto. Es una forma en la cual ustedes también pueden evidenciarle a su paciente cómo funciona y cómo pueden mejorar también la vida útil de su lente de contacto, del comportamiento y la comodidad. Bueno, Aida Castro, buenas noches, muy buena charla, felicitaciones doctora y excelentes productos los de Menicon, saludos. Bueno, muchísimas gracias. Manuel, no sé si quieras, yo digamos que aquí con Manuel pueden encontrar, es nuestro distribuidor autorizado para la venta de nuestras soluciones Manicare Pure, Progent, donde las pueden encontrar. Esta presentación está siendo grabada y más o menos en unos 2 días va a llegar a su correo un newsletter de agradecimiento donde pueden encontrar la grabación de esta presentación. Si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, estamos a disposición. Yatsin, buenas noches, gracias por la información, estamos al tanto para más charlas como esta. Claro que sí, tenemos un cronograma de actividades donde más o menos en unos 2 meses vamos a realizar otra presentación para aclarar un poco más y ver los beneficios que tenemos con nuestras soluciones de mantenimiento, de limpieza y desinfección. Manuel, no sé si quieras. Sí, pues no sé si hay alguna otra duda por el momento. Si no, pues seguimos a sus órdenes. Ahí pueden ver en la pantalla nuestros datos. Está en la página de lumilent.com, nuestros teléfonos, nuestro correo electrónico, y por cualquiera de esos medios estamos a sus órdenes para cualquier información que requieran sobre la venta y la distribución de estos excelentes productos. Genial. Stephanie Pineda nos pregunta, buenas noches, doctora, en donde comenta que podemos reportar los casos de lentes de contacto. Esto es en la revista de Contact Lens Spectrum Contact Lens. Esto es un informe que se realiza a nivel anual, un reporte a nivel mundial y lo realizan anual. En esta revista puedes encontrar el formato, si no, con todo gusto puedo compartirte como el informe para que puedas hacer el envío de tus datos. Esto sería bueno que dentro de estas estadísticas aparezca México por allí
reportando sus adaptaciones de lentes de contacto. Bueno, Manuel, muchas gracias. Gracias a cada uno de ustedes por el tiempo, por la disposición. Quedo atenta a cualquier inquietud, duda. Muchísimas gracias. Doctora, nuevamente muchas gracias, que siga mejor y muchas gracias a todos los participantes en este webinar. Estamos a sus órdenes. Buenas noches. Gracias, Manuel. Buenas noches a todos. Hasta luego, buenas noches y gracias. Hasta mañana, doctora. Buenas noches. Buenas